Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? En este video les traigo un ejercicio de tiro vertical y caída libre. El ejemplo nos dice, una pelota arrojada verticalmente hacia arriba regresa a su punto de partida 6 segundos más tarde. Se pide calcular altura máxima que alcanzó y velocidad con la que regresa a las manos de quien la lanzó, es decir, que vuelve a su posición original. Nos puede parecer raro que nos da únicamente el tiempo, digamos, que tarda y poder calcular estas dos variables. Pero bueno, vamos a tener confianza y lo vamos a poder resolver. Abajo nos va a decir una nota que es importante. Dice, si se piensa utilizar o usar el argumento de que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, se deberá demostrar por qué. Es decir, si la pelota tarda 6 segundos en volver a donde se lanzó y nosotros decidimos utilizar una justificación, o mejor dicho, un argumento, de decir, bueno, la pelotita va a tardar 3 segundos en subir y 3 segundos en bajar para que se cumplan los 6 segundos, hay que justificar el porqué. En primera instancia, nosotros no vamos a utilizar este argumento porque vamos a demostrar directamente que ese tiempo puede o no, en función a los resultados que obtengamos, ser justo la mitad. Primero, como todo ejercicio de física correspondiente, es recomendable y muy útil hacer un esquema gráfico para visualizar el problema. Para esto nosotros vamos a ubicar nuestra pelotita sobre el piso y vamos a darle una velocidad inicial para que ésta pueda desplazarse. Si no hay velocidad inicial, la pelota no se va a mover, no hay fuerzas que estén aplicadas a ella, entonces quedaría en reposo. Pero en este caso, para que la pelota pueda alcanzar una determinada altura, tiene que tener una velocidad inicial. Entonces inicialmente vamos a tener la pelota en esta posición con una velocidad inicial. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la pelota después va a recorrer una altura h y va a alcanzar una altura máxima. Una vez que llega a esa altura máxima, la pelotita va a descender la misma altura que subió, h, hasta volver a su lugar original. Hasta el momento estamos describiendo qué es lo que estaría pasando paso a paso con esta pelotita. Entonces lo que podemos hacer inicialmente es poner un sistema de referencia. En mi caso seleccioné positivo en Y para arriba y positivo en X para la derecha. En X no nos va a afectar en ningún momento en este problema porque no hay ningún desplazamiento. Todo se va a centrar en el desplazamiento en Y. Entonces lo que podríamos hacer es directamente ir a nuestras ecuaciones de movimiento y velocidad. Como dijimos va a ser únicamente en el eje Y, entonces nuestra ecuación de movimiento de posición va a ser igual a I0 como posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de g por t cuadrado. En la velocidad vamos a tener a la velocidad inicial más g por t. Estos más están porque la ecuación es genérica. Nosotros cuando hagamos el reemplazo según nuestro sistema de referencia, ubicaremos el signo que corresponda a cada una de las variables que compone la ecuación. Bien, como primera instancia nos dice calcular la altura máxima, podemos ubicar nuestra pelotita en ese lugar y analizar qué es lo que estaría pasando. Bueno, tenemos acá a nuestro costado nuestras ecuaciones de movimiento y de velocidad y podemos analizar los siguientes factores. La pelotita al encontrarse acá arriba tiene una posición h. Entonces, en la posición iría un h, digamos. La posición inicial de la pelotita, de donde había salido, era del reposo. Desde acá abajo, donde pusimos nuestro sistema de referencia. En el origen, supónganse, 0, posición inicial. Velocidad inicial no la conocemos. No sabemos con qué velocidad se lanzó esa pelotita. Y el tiempo, podríamos acá poner los 3 segundos que dijimos que podíamos asumir, pero no lo vamos a hacer y lo vamos a dejar como incógnita a este tiempo. Y después vamos a tener la parte de aceleración, g por t cuadrado. La gravedad siempre la conocemos que es dato y el tiempo se repite como incógnita. Luego en la velocidad hay que hacer un fuerte análisis en este punto y ver qué es lo que estaría pasando con la velocidad. Bien, la pelotita cuando llega a su altura máxima, antes estaba ascendiendo, estaba subiendo de posición hasta llegar a una altura máxima. Cuando va ascendiendo, lo que está haciendo es perder velocidad, porque la misma gravedad que está actuando en todo momento la va a estar frenando, desacelerando, hasta que después la pelotita va a cambiar dirección. Cuando hay un cambio de dirección, la velocidad de ser positiva pasa a ser negativa porque empieza a descender y se opone al sentido positivo que nosotros tomamos hacia arriba, tiene que sí o sí pasar por el punto cero, es decir, que cuando la pelotita llega a la altura máxima, en un
infinitésimo tiempo es como que se frena y de luego empieza a acelerarse hacia abajo por efecto de la gravedad que nombramos. Entonces, en la altura máxima, estrictamente la velocidad va a ser cero. Como velocidad inicial, nosotros la tenemos como incógnita y después tenemos la gravedad y el tiempo. Es decir, que si tenemos que analizar cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos, tendríamos que ponernos a pensar y ver si se puede resolver con la pelotita ubicada en esta posición. Entonces, haciendo los reemplazos que dijimos de todo el análisis que hicimos previamente, ubicamos nuestra variable h como la posición que alcanzó, la velocidad inicial la dejamos como incógnita, el tiempo lo dejamos como incógnita y le ubicamos el signo menos a la gravedad, que la dejamos como incógnita para no reemplazar un único valor, pero sabemos que la gravedad la conocemos. Y en la de velocidad tenemos que se va a hacer 0 en esa posición y tenemos también como incógnita b0 y t. Entonces, como decía antes, haciendo el análisis en cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos, nos vamos a dar cuenta que la altura no la conocemos, la velocidad inicial no la conocemos y el tiempo, que decidimos no utilizar esos 3 segundos que deducimos, lo vamos a dejar como incógnita, entonces asumimos que no lo conocemos. Se repite en la otra ecuación las incógnitas velocidad y tiempo y nos vamos a dar cuenta que tenemos un sistema de dos ecuaciones con 3 incógnitas, con lo cual no se puede resolver. Entonces, esta no sería la posición indicada para comenzar a resolver el problema. Pero ¿qué pasa cuando la pelotita alcanza de nuevo, vuelve hasta el piso, es decir, desde donde se lanzó? Va a llegar con una velocidad final hasta este punto que tenemos acá. Para eso la pelotita tuvo que haber subido h y descendido h. Entonces, pensando en nuestras ecuaciones de movimiento y velocidad, podemos ver a ver qué datos podemos encontrar en esta situación. En lo que cuenta a la posición, vamos a ver que la pelotita subió y descendió. Entonces algunos podrán decir, bueno, 2h sería, ¿no? H que subió y h que descendió. Bueno, en realidad eso no estaría correcto pensarlo, porque en realidad la ecuación de posición está diciendo en qué posición estás en ese tiempo, no el recorrido que hizo la pelotita. Entonces la posición que tiene la pelotita en este tiempo es igual que la posición inicial, es decir, 0. Entonces, como la pelotita se encuentra en una posición 0, la posición que va a alcanzar para ese tiempo es 0. Después la velocidad inicial nos va a quedar como incógnita, porque todavía no la conocemos, y el tiempo sí lo conocemos, que son los 6 segundos que la pelota tarda en subir y bajar, es decir, hasta regresar a quien la lanzó, como decía la consigna. En lo que compete a la velocidad, vamos a ver que, como analizamos en el caso anterior, veíamos qué pasaba en la altura máxima con la velocidad, vamos a ver qué pasa cuando un infinitesimal de tiempo antes de que toque el piso, la pelotita va a alcanzar una velocidad, que va a ser la velocidad final, la máxima previa a tener contacto con el piso. Entonces vamos a tener como velocidad en ese tiempo una velocidad final que no conocemos, una velocidad va a estar igualada a una velocidad inicial que no conocemos y a un tiempo que sí conocemos. Entonces, haciendo los respectivos reemplazos, en posición dijimos que la posición que va a alcanzar, que es la misma que la inicial, va a ser 0, la inicial va a ser 0, la velocidad inicial no la conocemos, la tenemos como incógnita, reemplazamos el tiempo por 6 y acá reemplazamos por la gravedad y los 6 segundos también. Es decir, que la única incógnita que tenemos es la velocidad inicial. En lo que cuenta la velocidad final, tenemos la velocidad final como incógnita, la velocidad inicial, que la tenemos como incógnita también arriba, la gravedad y el tiempo, que este tiempo sí lo conocemos. Es decir, que ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, aunque una se repita en ella, no importa. De la de arriba vamos a poder despejar la velocidad inicial y luego la vamos a poder reemplazar en esta de abajo para poder encontrar la velocidad final. Haciendo esto, despejamos la velocidad inicial, que nos va a quedar como un medio de la gravedad por 6 al cuadrado, es decir, este término pasó sumando de este lado, dividido 6, este 6 pasó dividiendo de este lado, y todo lo que tenemos acá es dato. La gravedad la reemplazamos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y haciendo los respectivos cálculos, vamos a llegar a un valor de velocidad inicial. Perfecto. Ahora ya conocemos la velocidad inicial. Ahora lo que podemos hacer es reemplazarla en la velocidad final.
Para esto, tomamos el valor de la velocidad inicial que calculamos y lo reemplazamos por v0. La gravedad reemplazamos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo por los 6 segundos que tarda en volver a su posición inicial. Obtenemos finalmente entonces la velocidad final con la que la pelotita va a llegar al piso. Bien, ya hemos encontrado velocidad inicial y velocidad final. Pero ¿qué pasa con la altura máxima y el tiempo que tardó en llegar hasta esa altura máxima? ¿Serán o no serán los 3 segundos? Vamos a analizarlo entonces. Ponemos de nuevo nuestra pelotita acá, ya habiendo despejado una de las incógnitas que no teníamos antes, que era V0, y vamos a ver si ahora podemos resolver el sistema. Tenemos entonces, recordamos acá nuestras ecuaciones reemplazadas en los términos, y ahora sí vamos a ver que nos queda de incógnita la altura y el tiempo. Ahora podemos analizar que de la ecuación de abajo, la de velocidad, únicamente nos quedaría como incógnita el tiempo, porque la velocidad inicial ya la hemos calculado. Entonces podemos comenzar por la de abajo, que es más sencilla, despejar el tiempo, reemplazarlo en la de arriba y encontrar la altura máxima. Hagamos lo siguiente. Se pasa entonces sumando este término y se pasa dividiendo la gravedad. Entonces el tiempo nos va a quedar velocidad inicial sobre gravedad va a ser igual a, haciendo los respectivos reemplazos, vamos a encontrar que el tiempo efectivamente era 3 segundos, que si lo hubiésemos utilizado estaba bien, pero no lo habíamos justificado. En este caso no lo utilizamos, pero lo justificamos, entonces es correcto. Finalmente, lo que hacemos es reemplazar este tiempo que encontramos en la ecuación de movimiento. Reemplazamos entonces el tiempo, 3 segundos, 3 segundos, y ahora vemos que tenemos todo dato en esta ecuación, podemos encontrar el valor de la altura máxima que alcanzó. Les dejo acá entonces los resultados de las variables y espero que se haya entendido, sea de utilidad y nos estaremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias a todos.